Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el 4º capítulo de Génesis. Capítulo 4 de Génesis. Y la sección hoy es todo el capítulo. Y leo para ustedes desde la versión Nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene otra versión, no hay ningún problema, buenísimo. Y vamos a leerlas e ir estudiándolas juntos. Capítulo 4, Génesis, versículo 1. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y también su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Caín entonces se enojó muchísimo y su semblante se enmudeció, o se demudó, se deformó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si hicieras bien, no serías aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta, te codicia, pero Caín, tú puedes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Condenaré y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Y salió entonces Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad. Irad fue padre de Mehujael. Mehujael fue padre de Metusael, y Metusael fue padre de Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada, y el nombre de la otra era Sila. Ada dio a luz a Jabal, y el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Sila, a su vez, dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín era Naama. Lamec dijo un día a sus mujeres: Ada y Sila, oigan mi voz. Mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por solo haberme herido, y a un muchacho por solamente haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec
lo será 70 veces 7. Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set. Porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Mis hermanos, Moisés quiere mostrarles a los israelitas, a Israel, y por ende este registro quiere mostrarnos a nosotros hoy la propagación del pecado sobre toda la bella creación que Dios diseñó y que llamó buena. Pero también quiere mostrarnos la operación en medio de esa situación de pecado por doquier, la operación de la gracia para la gloria de Dios. Vamos a poner en manos del Señor este ratito y vamos a escarbar estas ideas primarias que están allí. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque hemos podido estar aquí para estudiar juntos tu palabra y te pedimos tu guía para ello. Señor, en esta mañana reconozco que tu intención para con nosotros es que vivamos de manera determinada y con fe bajo las verdades, Señor, que inscribiste en estos párrafos de este texto. Señor, permítenos entender cuál es esa intención, cuáles son esas verdades. Permítenos entender lo significativo, lo relevante, Señor, que vivir bajo esas verdades es para ti y para nosotros. Permítenos entender, Señor, el efecto que quieres generar en cada uno de nosotros y lo que debemos de hacer para mostrar ese efecto. Señor, que en esta mañana llames a la acción a todo hombre y mujer aquí presente que en Cristo, Señor, considera que vive para alabarte, Señor. Trae el entendimiento del Evangelio por primera vez, Señor, si es necesario, a cualquier persona aquí presente, para que pueda poner en práctica las verdades aquí presentes. Para tu gloria y por el poder de tu Evangelio en nosotros, ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Saben, ahí hay algo que me gusta hacer a mí en casa y es ver por la ventana. ¿Usted sabía eso? Qué cosa más rara, al pastor le gusta ver. No es que sea vina, pero en realidad me gusta. Si hay una ventana que tiene una vista bonita, asomarme a la ventana y visualizar lo que hay allí. Por ejemplo, algunos de ustedes saben, porque les he mandado una foto ahí en el chat, que por gracia en la oficina, el cuarto de mi oficina donde trabajo en la casa, da al río que está detrás del condominio donde vivimos. Y en ese río, ahí como de manera sobrenatural, sale un árbol, se levanta un árbol, pero el más grande de todos frente a mi ventana, y el árbol saca unas flores anaranjadas fuertes. Entonces es ver todo verde y ese precioso árbol y me encanta observarlo. Cuando vengo aquí a la iglesia los domingos, tenemos la bendición de estar aquí en un segundo piso y no sé, a veces me pongo ahí y empiezo a observar lo que hay por la ventana. Y veo las montañas y veo las casas y veo la parte de atrás de los vecinos aquí y veo detalles y no sé, trato de ver lo que está allí por la ventana. Pero saben, a veces sí es necesario no solamente ver para afuera, pero también es necesario ver para adentro de la casa, ¿verdad? Y a veces justo después de esa reflexión de ver para afuera, vuelvo a ver para adentro y viene algún tipo de meditación o de idea. Bueno, igualmente es con el corazón. Creo que tenemos una facilidad para estar viendo para afuera. Esa es naturaleza de nosotros. Es la naturaleza de Caín, es la naturaleza de Abel, aunque no esté escrito su pecaminosidad, ¿verdad? Pero también dos pecadores. Es la naturaleza de Eva y de Adán, lo estudiamos hace unos domingos. Esa es nuestra naturaleza.
observar el corazón de otros y no tanto ver para lo interno de la casa. Hoy Moisés quería, en aquellos tiempos Moisés quiso que Israel volviese a ver para sí misma, para que cada israelita analizara su propio corazón. ¿Qué es lo que estaba pasando? Recién estos 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, son escritos en un periodo de tiempo donde ya Israel había sido rescatado de la esclavitud de Egipto, sacado y llevado para adorar a Dios en el desierto. Y a través de esa peregrinación, él va escribiendo los libros, Moisés. Entonces, cuando ellos van por esa peregrinación, van a ir atravesando muchos pueblos nuevos y extraños. Lo que conocían solamente era Egipto. Y ahora pasan un buen tiempo solos en el desierto, pero cuando entran a la tierra prometida van encontrando este montón de civilizaciones formadas, sociedades formadas, con un montón de cosas lindas, culturales, industriales, de materiales, una cosa preciosa. Y Moisés sabe lo que está pasando cuando se exponen a ese mundo nuevo. Y Moisés apunta y tiene el propósito de que ellos volviesen a ver hacia adentro de sus corazones y se mantuviesen fiel a tener fe en Dios, a no perder la fe como la perdió Caín, a no perder la fe como la perdió Adán y Eva, pero a seguir creyéndole a la palabra de Dios y seguir haciendo lo que la palabra de Dios les invitaba a hacer. Entonces realmente, mis hermanos, es muy importante que yo hoy, esta semana, al estar expuesto a este texto primero que ustedes, yo me pregunte, Manri, ¿cómo está tu corazón? Y les hago la misma pregunta, ¿cómo está tu corazón hoy? Y entonces lo que tenemos que hacer es dejarnos analizar por esas verdades y basado en esas verdades responder, así es como está mi corazón. Si esas verdades apuntan, ya sea que exhorten, ya sea que te confronten, ya sea que te animen, ya sean que te muestren algo, la reacción de Moisés lo que busca es humildad, arrepentimiento, confesión y un compromiso a la acción. Y entonces, si ese es el motivo de Moisés, también es el motivo nuestro en esta mañana. Entonces vamos a estudiar las verdades, luego vamos a hacer una pausa y vamos a orar. Y luego vamos a continuar con las últimas verdades y por último vamos a terminar en oración. ¿Les parece? En el primer tracto de esa oración vamos a abrir un espacio para confesar a Dios. Y en el segundo tracto de oración le vamos a dar gracias a Dios. ¿Les parece? Muy bien. Dicho eso, nada más les recuerdo de dónde venimos. Capítulo 1, Dios creándolo todo para ser de bendición. Lo que Dios crea, lo crea diseñado por Él, con una fórmula para que funcione de cierta manera. Capítulo 2, creó al hombre para vivir en dependencia de Él, no en independencia de Él. Está diseñada la mujer y el hombre para que puedan vivir en dependencia de Él, para que puedan reflejarle porque fuimos creados a su imagen, para que podamos vivir para servirles. Ese es el diseño de Dios. En capítulo 3, la humanidad se declaró independiente. Los primeros seres humanos se declararon independientes. Se asumieron la autoridad de ser ellos los que decían lo que les conviene y los que no. Entonces Dios en capítulo 3 vimos en la segunda parte su respuesta a esa decisión, al pecado. Y entonces Dios emitió sobre ellos un juicio. Pero también en el texto vemos los efectos de esa decisión sobre la tierra, sobre la creación y sobre ellos mismos. Pero también vimos el juicio de Dios, separación completa de Dios para los primeros seres humanos y para cualquier descendencia después de ellos, separados de la presencia de Dios.
capítulo 3 también nos muestra la primera expresión clara del despliegue de la gracia de Dios. Porque el efecto primario del pecado fue colocar ahora la humanidad entre una batalla entre el bien y el mal, aquí en la tierra. Una tierra caída, sin la presencia de Dios, lejos de la presencia de Dios. Y los seres humanos desarrollan las civilizaciones en medio de esa batalla. Pero capítulo 3 nos manda una última promesa y dice que a través de una simiente, de un descendiente de la mujer, Dios cambiaría esa situación y volvería a establecer su bendición sobre las personas. Y hemos estudiado, no lo dice el texto, pero hemos visto la interpretación de autores del Nuevo Testamento, donde interpretan esa promesa con nombre y apellido: Jesucristo el Señor, para poder restablecer la bendición de que podamos estar en la presencia de Dios. Muy bien, capítulo 4 nos dice cómo el pecado que inició en capítulo 3 se propagó por toda la creación, pero también nos muestra la fidelidad de Dios de cumplir lo que prometió, que la simiente de la mujer llegase a venir en algún momento para quebrar la maldición y quebrar el dominio del pecado sobre la humanidad. Esta es la historia de Caín y Abel, los primeros descendientes de Adán y Eva. Esta es la historia también de los descendientes de Caín. Y esta también es la historia de los descendientes del último, de un tercer hijo de Adán y Eva, los descendientes de Set y de los descendientes de Set. Entonces ponga atención a esas tres secciones. Caín, los descendientes de Adán, Caín y Eva, ¿qué sucedió allí? ¿Y cuáles verdades muestra? Número 2, los descendientes de Caín y qué verdades muestra, y los descendientes de Set y qué verdad muestra. Y con esas tres verdades, hoy nos presentamos para que el Señor nos transforme más a la imagen de su Hijo. Muy bien, entonces, en esta mañana, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros o invitarnos a hacer? Y creo que la primera cosa que Él quiere que hagamos es que vivamos nuestras vidas sabiendo que el orgullo que controla el corazón, cuando el orgullo controla el corazón, el pecado se propaga. Y cuando el pecado se propaga y se llega a establecer, puede terminar en una rebeldía establecida contra Dios. Esa es la primera verdad. Que cuando hay orgullo en el corazón y no hacemos nada para con ello, cuando hay orgullo en el corazón y está dominando el corazón y no tenemos los medios para poder batallar ese orgullo y no lo hacemos, desencadena en práctica de pecado. Cuando nosotros no atacamos ese pecado y no lo dominamos, ya sea porque no deseamos o ya sea porque no podemos, se puede llegar a sentar en el corazón a tal manera que se vuelve una sentada rebeldía contra Dios. ¿Tiene sentido? Veamos la primera sección. Dice: y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. No sé por qué, pero Moisés decide utilizar la palabra hombre y no Adán. Pero claramente el hombre allí en ese versículo es Adán. Entonces estos primeros versículos es la historia de los descendientes del hombre. Entonces dice: se unió a ella su mujer y concibió y dio a luz a Caín, su primogénito. Luego dijo la mujer: he adquirido varón con la ayuda de Dios. Su versión dice algo distinto o algo parecido. Levante la mano los que dice algo parecido. ¿Ok? Hay unas versiones que dice algo distinto. ¿Qué dice? ¿Ok? Dice, la mía dice: he adquirido varón con la ayuda del Señor. En la tuya dice:
por voluntad de Jehová he adquirido varón. Mira el orden. En la mía el orden es he adquirido, ¿cierto? La frase allí es yo he engendrado. Y el orden, en algunas versiones, los traductores lo que quieren dejar claro es que entienden que la expresión de ella es, esta es mi obra, esta es mi creación. En la segunda parte, lo que hace por el orden es aclarar que obviamente sin Dios no ha podido, pero esto lo hemos creado yo y el Señor. ¿Tiene sentido? Eso es una probabilidad por simplemente orden, análisis gramatical. Y dependiendo de su versión, el traductor lo vio así o no lo vio así. Entonces hay una posibilidad de que lo que tenemos aquí es de alguna manera una expresión todavía de Eva, de su sentido de independencia o de al menos de sentirse, digamos, en una posición paralela a la de Dios. Ahora somos creadores los dioses y es una actitud que la vemos reflejada desde el inicio. Ahora, vean la diferencia con el último, en el capítulo, con la aseveración sobre Set. Dice, a Set también, en el versículo 25, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. ¿Notan el orden? Después de todo lo que sucedió, ahora el orden es, no, Dios me lo ha dado. Y me lo ha dado para reemplazar lo que perdí, ¿verdad? Mi hijo Abel. ¿Tiene sentido? Hay un cambio en el orden. Si en su versión está cambiado es porque su autor también lo está reconociendo. Hay un espíritu en Eva al inicio, una actitud al inicio y hay una actitud después de toda esa tribulación. ¿Tiene sentido? Entonces el versículo sigue diciendo, después dio a luz a Abel su hermano y Abel fue pastor de ovejas. Saben, en capítulo 2 habló que el Señor había provisto todo tipo de animales para que el hombre pudiese de ellos poder encontrar producto, ya sea alimentarse o cuidarlos y administrarlos. Entonces, el segundo hijo escoge utilizar este tipo de animal y procrearlos, producirlos, utilizarlos para su propia provisión. Ahora dice que Caín fue labrador de la tierra. Es interesante, pero en capítulo 3 dice muy claramente que tres cosas, bueno, sabemos que en estos 4 capítulos, 3 cosas Dios maldijo. Solo 3 cosas Dios maldijo. No maldijo a Adán y no maldijo a Eva, producto de la caída. Maldijo a la serpiente, maldijo la tierra y maldijo, hoy vamos a ver, a Caín. Pero entonces Caín escoge justamente lo que está maldecido, que es la tierra. Y eso es un detalle que no podemos dejar pasar. De lo que pudo haber escogido qué hacer, ya empezamos con una tensión porque escoge un área que está maldecida. Y es que si va a trabajar la tierra, le va a producir ¿qué? Cardos y espinos. Y si va a trabajar la tierra, ¿qué le va a pasar? Va a tener que sudar y va a tener que trabajar de una manera y va a tener que sufrir para hacerlo producir. Y a veces va a invertirse y no le va a producir nada. ¿Tiene sentido? Pero él escoge aún así esa. Y nos empieza a mostrar la actitud. Dice después, al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda. Parece que este tiempo en el que están los dos es un tiempo de adoración. Es el tiempo de venir a adorar a Dios, donde los hermanos traen un sacrificio propio en adoración a Dios, una ofrenda personal en adoración a Dios para honrarle de esa manera. Entonces es algo que podemos asumir, no sabemos si Dios se lo pidió o no, porque no está en el texto, pero si Dios recibió una y analizó la otra o analizó las dos, es porque era algo agradable para Dios. Y entonces este es un tiempo de adoración y vemos a los dos hombres adorar a Dios de manera distinta. Entonces describe que Caín fue el primero en traerlo y describe la ofrenda diciendo: Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de las ovejas y de la grasa de los mismos. Compara allí las dos ofrendas, solamente analizando la ofrenda. Y sobresale que en el caso de los frutos de la tierra,
no viene la palabra los mejores, los primeros, los más ricos, los más gruesos, ¿verdad? La zanahoria más, yo sé una palabra, pero no sé si está bien, pero más jugosa. Qué bien, qué linda esa palabra, era mejor que la mía. Pero dice que simplemente trajo los frutos frutos de los que produjo. Pero en el caso de Abel describe que trajo los primogénitos de sus ovejas y dice que la grasa de los mismos. Esto está hablando de que sacrificó lo mejor que tenía. El primogénito es normalmente lo mejor que tiene el animal cuando se reproduce el ganado. Entonces está diciendo que lo mejor que tenía le trajo al Señor. Entonces ya ahí vemos una diferencia, pero la diferencia la vamos a ver por la opinión de Dios de lo que recibió y por la opinión de Dios del corazón de ambos cuando vino a darle lo que le dieron en sacrificio. Entonces dice el versículo 4, también Abel por su parte trajo los primogénitos de sus ovejas, de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel, o sea, el corazón de Abel, pero también vio con agrado su ofrenda, el tipo de ofrenda que le trajo, producto de lo que estaba en el corazón de Abel. Pero dice que no miró con agrado a Caín, o sea, el corazón de Caín, las motivaciones de Caín, la intención de Caín, la fe de Caín. Y dice que tampoco la ofrenda por ende. Y mira el orden, ¿no le agrada el corazón primero? Las intenciones, las motivaciones, lo que está allí en el corazón, la confianza o la fe hacia Dios y la razón por la cual está dando la ofrenda y por ende no le gusta la ofrenda. ¿Tiene sentido? Entonces vemos dos ofrendas, una dando lo mejor de lo que tiene con una fe profunda o una fe que le agrada a Dios y la entrega y esa ofrenda es aceptada, y una ofrenda donde da simplemente por requisito, porque hay que dar, porque es lo que se hace, y lo entrega y Dios lee ese corazón y le dice ni su corazón ni su ofrenda. Si Dios es perfecto y si Dios es santo, no hay necesidad de cuestionar lo que Dios llama bueno o malo. Si Dios llama que está malo, es malo. Y no es injusto de que Dios diga que está malo. Está malo, está malo. Y no debe de ser así. Entonces no entramos ni siquiera en esa parte, ¿verdad? Y le animo a no entrar ni siquiera en esa parte. Porque ni siquiera Moisés tiene la duda, yo no tengo la duda y espero que usted tampoco. No estaba bien el corazón de Caín, y no estaba bien su ofrenda. Rechaza la ofrenda. Entonces en el versículo 5 sigue diciendo, Caín entonces se enojó mucho. Cuando dice mucho habla de profundidad, la palabra describe el grado. Esto es lo que hizo fue que se enfureció, se enfureció. Esto no es un enojo simple, esto se salió de control su enojo, perdió el control sobre su emoción. Y lo sabemos porque Dios describe cómo físicamente se ve Caín. Y dice, y le hace una pregunta. Dios sabía lo que está en el corazón, pero lanza preguntas para que la persona se pueda autoanalizar. Y dice, ¿por qué estás enojado? Bueno, la descripción de Moisés ya dice que su semblante se demudó, se deformó. Esto no es simplemente esto. No, esto es una demudar. Se desfiguró, es que es otra imagen, ¿verdad? No sé si usted ha visto a alguien alguna vez, digamos, fuera de control en ira completa, ¿verdad? Y usted pierde la capacidad de reconocer a esa persona, porque no solamente su semblante, pero su cuerpo completo entra en una forma que no es normal verlo. Eso es lo que hizo Caín. Entonces Dios confronta esa acción y le dice, ¿por qué estás enojado? ¿Cuál es la razón de tu enojo? Luego le dice, ¿por qué se ha transformado, desfigurado tu semblante? Y le dice, si hubieres hecho bien, lo cual nos concluye que no hizo bien.
si hubieras hecho bien. Esa palabra viene de bueno o malo. Lo hemos visto cuando dice que Dios declaró lo que creó y lo declaró bueno a la opinión de Dios. Entonces lo que es bueno a la opinión de Dios es bueno. Luego vemos que la principal caída, expresión de la caída, es que el hombre determinó, independiente de Dios, establecer ahora lo que es bueno. Entonces Dios ve lo que él pensó, lo que él analizó, lo que él razonó y le dijo: lo que piensas, lo que estás haciendo está malo, pero no estarías enojado si estuvieras haciendo conforme a lo que yo considero bueno. ¿Están bien? ¿Sí? ¿Se salvaron? ¿No se salvaron? Ok. Gracias. Muy bien. Entonces, lo que vemos en Caín es la práctica ya de la caída. Caín establece lo que es bueno. Y Caín se enoja si lo que le sucede a otros no les gusta, entonces se enoja. Y lo que vemos allí, que el enojo es de Caín, es una expresión de incredulidad. Es una expresión de no creerle a Dios. Si Dios le ha revelado a Caín la relación que hay entre ambos, la devoción que Dios desea para con él, cómo él quiere que viva para servirle, cómo él lo ha creado para que se regocije en la creación que Dios le ha dado y la vida que le ha dado. Pero a Caín no le interesa eso, le interesa algo más. Y entonces Dios le dice: si estuvieras haciendo de acuerdo a mi voluntad, a mi palabra, no te enojarías. Falta de fe. No crees en mí, no crees en mi palabra, no crees en lo que yo considero bueno y en lo que yo considero malo. El versículo dice después, sigue diciendo: si haces bien no serías aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Cuando habla de dominar, esa palabra normalmente la utilizan en varios pasajes de la Biblia, se utiliza como para cuando un animal está fuera de control, queriendo atacar y afectar. Entonces se domina a la bestia, ¿verdad? Está hablando de algo que está en el corazón, de que está rugiendo y queriendo devorar, que él debe de agarrar eso, que lo quiere devorar y ponerlo en dominio y ponerlo en control y deshacerse de eso. ¿Tiene sentido? Esa es la imagen en la orden de Dios, con lo que él debe de hacer, con ese sentimiento, con esa emoción, con esa manera de pensar, con esa manera de actuar, o esa manera de analizar, o esa manera de reaccionar. Entonces le dice: el pecado está allí a la puerta codiciándote, tentándote. No lo permitas, domínalo. Dios ve la furia. Dios ve la furia contra Dios. Dios ve la furia contra Abel. ¿Me explico? Tiene celos de Abel. Tiene celos que Dios benefició a alguien por su fidelidad a él y no lo hizo para con él. Ve a alguien que Dios bendice por lo que ha hecho, por cómo lo hace, por cómo piensa, por cómo siente sus motivaciones, y le desea mal, porque tiene celos de lo que Dios está bendiciendo a otros y no a él. Y él le dice: te bendeciría también si tan solo confiaras en mí e hicieras lo que yo te he dicho que es bueno. Entonces, cuidado, domina tu pecado, domina esa ira. Inmediatamente el versículo no deja tiempo, y posiblemente lo hace al propio Moisés, para decir que no solamente no escuchó, no atendió, no se dejó confrontar, no se dejó corregir, sino que fue donde Abel y le dijo: vayamos al campo. Eso habla de premeditación, habla de planeamiento. Y justamente en el campo dice que se levantó contra su hermano. No dice se levantó contra Abel, se levantó contra su hermano Abel. La palabra describe lo que era inconcebible. Lo que era inconcebible, que un hermano se levante contra otro y atente contra su vida. Ahí los israelitas están escuchando la historia. Los israelitas son el pueblo de Dios, hermanos bajo un padre
que ha hecho pacto con ellos como nación. Entonces, está poniendo esta historia porque le está diciendo a los israelitas: están en tierra extraña con enormes tentaciones, no pierdan la fe, sigan fieles a Dios en unidad, amándose como hermanos, protegiéndose unos a otros como nación en unidad. Y entonces viene el gran pecado y levanta y airado y mata a su hermano. ¿Qué podemos aprender de allí? De esta historia de los descendientes de Adán y de Eva, Abel y Caín. Bueno, lo primero es que diría yo que la ira es una expresión de falta de fe. ¿Por qué? Porque aquello que está aconteciendo frente a nosotros simplemente no va de acorde a nuestro deseo, a lo que esperábamos, a lo que consideramos bueno. La ira es una prueba a que somos seres caídos. La ira comprueba que somos personas pecadoras, porque no confiamos en Dios. Si fulanito, que está aquí enfrente, me dice algo que no me gustó, eso no tiene por qué cambiar. Si no me gustó, no me gustó, es una verdad. ¿Ok? Ahora habría que ver si no me gusta porque está de acorde a la voluntad de Dios. Ahora, si me enojo, quiere decir de que no confío en que está sucediendo bajo la soberanía de Dios y que no me determina. Sus palabras de fulanito hacia mí no me determinan. ¿Qué me determina a mí? ¿Dónde está mi identidad? ¿Dónde está mi felicidad? ¿Dónde está mi gozo? Bueno, el creyente cree que está solo en Cristo Jesús. El no creyente cree que está en un montón de otras cosas. El no creyente cree que está en si la gente me respeta, en si la gente me da lo que me merezco, en si la gente me trata como merezco ser tratado. En todo ese montón de cosas está en que no afecte mi ego, yo soy importante, no afecte eso, no me hable así, no me trate así. El ser humano pone su gozo de manera natural en lo que le beneficia, en lo que él ama, en lo que ella ama. Y si eso se afrenta, me enojo contra esa situación. ¿Tiene sentido? Yo soy así. Manrique Salazar lucha con eso. Es mi lucha. A mí las cosas a veces me enojan y esa es mi reacción. A veces no me enojo, a veces me quedo calmo y administro. En Cristo puedo hacerlo, en el Espíritu, pero hay veces que no. Hay veces la primera reacción es enojo a lo que escucho, a lo que me hacen, a lo que veo. El problema es que demuestra mi enojo. Y dependiendo de la situación, definitivamente es una expresión de no confiar en Dios. Y estoy hablando de mí. Yo no estoy hablando de usted ni de su enojo. No lo conozco. Yo me conozco a mí y yo sé por qué me enojo. Muchas veces porque lo que me hacen yo no lo considero bueno en mi propia opinión. Y no es la opinión de Dios. A Jesús lo irrespetaron, a Jesús lo escupieron, a Jesús lo golpearon y no se enojó. Pero yo sí me enojo cuando me faltan al respeto. El Dios de todo el mundo se dejó irrespetar, pero yo no puedo ser irrespetado. ¿Ven la diferencia? A veces me enojo porque no soy humilde, porque no estoy siendo humilde y porque quiero controlar y porque quiero devolver. La ira normalmente, la mayoría de las veces, es una expresión de incredulidad. Funciona en mí, funciona en Caín. Ahora la pregunta es si así funciona en ti también. Y posiblemente sí. Tu enojo es una expresión de falta de fe, tal y como la mía, tal y como la de Caín. Si tu enojo es a veces contra personas que tienen más que vos,
o que Dios ha bendecido, prosperado más que Dios, ese es el tipo de enojo de Caín. Si tu enojo es celos por los demás, por lo que tienen y vos no. Si tu enojo es contra Dios porque Él tiene, ella tiene, y ni siquiera cree en vos y yo no, y yo sí creo en vos. Ese es justamente el tipo de enojo de Caín. No tengo lo que quiero, no tengo lo que me merezco, no tengo lo que necesito y esto me enoja. La actitud orgullosa realmente es fuente de mal. La persona que es descrita como un enojón, en realidad no es un piropo, es una debilidad. Cuando la persona es descrita en su carácter como una persona fuerte, que eso es lo que escuchamos muchas veces fuera, están describiendo a una persona débil porque no lo controla. ¿Tiene sentido? La persona fuerte no es descrita como enojona porque normalmente lo controla. Por eso es que es fuerte. Mis hermanos, yo me presento aquí de primero como que hay cosas específicas, hay fechas, hay momentos, hay situaciones donde no soy fuerte, soy más bien débil y soy propenso. ¿Dónde eres propenso tú? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cómo estás tú? ¿Te pudieran describir como alguien fuerte o como alguien débil en el manejo de tu enojo? Porque eso describe, tal y como te estoy describiendo hoy aquí en esta mañana, que hoy, esta semana, Dios quiere trabajar en mí. Y quiere que yo le pueda venir y reconocer y confesarle que no estoy creyendo en Él en ciertas situaciones y con ciertas personas y que no estoy mostrando mi fe en Él. ¿Y qué te está mostrando hoy a ti? La incredulidad se vuelve visible cuando tenemos un espíritu no enseñable. Caín no recibe la corrección de Dios. Dios le dice lo que está mal y Caín rechaza la corrección de Dios. Saben, uno puede observar a las personas por su manera como reciben la corrección o la confrontación. Independientemente que sea cierto o no cierto lo que se le estén confrontando, es la simple actitud de cómo recibir y administrar. Si escucha, si busca ser enseñado o si simplemente se bloquea y rechaza. ¿Me explico? Eso muestra si hay una actitud orgullosa o no. Hay veces que para mí la mejor manera de darme cuenta cuando estoy así es cuando Rebe me dice: no me escuchaste. O cuando le digo a mis hijos, digamos, en situaciones, vienen y me dicen: papi, ¿por qué te enojas? Nos has enseñado que no hay que enojarse. ¿Por qué te enojas? ¿Verdad? E inmediatamente, si viene de parte de ellos dos, ya sea de Rebeca o de mis hijos, reacciono inmediatamente por la gracia de Dios y me desarma. Inmediatamente me vuelvo a retroinspeccionar. Pero a veces con personas fuera de la casa no sucede igual. Muchas veces. Más bien me veo a veces como ¿verdad? Y hasta, sí. ¿Verdad? No sé, seguro solamente me pasa aquí a nadie más le pasa, ¿verdad? Pero realmente no es sabiduría, no es un espíritu agradable a Dios, no es humildad, no es Cristo, es Satanás. No estoy diciendo que estoy poseído, estoy diciendo que no estoy mostrando a Cristo. No se asusten, no se asusten. Un espíritu no arrepentido cuando le han hecho ver que está mal y ni siquiera se arrepiente. Ese es Caín, esos somos nosotros. Una rebelión, vamos a ver, una incredulidad rechaza las advertencias de pecado. Cuando te advierten, no hagas eso. Eso va en contra de la palabra de Dios.
Una rebelión establecida de Dios, mis hermanos, cuando uno no escucha, cuando uno no se deja enseñar, eso va endureciendo el corazón, y lo que puede suceder es que puede llegar a volverse una rebeldía completa. Uno ya no la reconoce, y lo que sucede es que puede llegar a hacer cosas simplemente tan graves que uno nunca concibió podía hacer. ¿Tiene sentido? No hace tal vez como unos 10 años, estaba ya creyente y todo, estaba yo en un partido de fútbol. ¿Usted conoce ese arte? Y era un campeonato, y me veía cómo me pegaban los del otro equipo, y me pateaban, y yo ya llevaba meses de estar jugando este campeonato, y yo veía todo el mundo, ¿verdad?, decirse malas palabras, y yo todo orgulloso de que yo me mantenía coherente. Y me di cuenta que era solo orgullo, era ¿verdad?, de que me sentía muy orgulloso, yo soy mejor que ellos. Y un día, un muchacho así como de 24 años, yo tenía como 31 por ahí, y un muchacho de 24, así bien fuerte, musculoso, me empieza a patear, pero en todo momento. Llegó un momento, me acuerdo que el detonante fue: usted ya está muy viejillo, ¿por qué mejor ya no dejan de jugar? Porque éramos el equipo más viejo en el campeonato. Entonces llegó y me dijo: si usted ya está muy viejillo, ¿por qué no deja de...? ¿Y ni para qué, verdad? ¿Verdad? Le conté un par de cosas ahí que tenía como unos 15 años de no decir, y se quedó viéndome y me dice: uy, qué señor más malcriado. ¿Verdad? Y me quedo yo, ¿verdad? Y inmediatamente después de ello dije: wow, ¿dónde estaba eso? Y después tuve que ir a disculparme con él, ¿verdad? Y hasta estaba como asustado y todo. Y yo le decía: por favor, perdóneme, muchachos, discúlpeme, yo soy creyente. Y le dije que era cristiano, que creía en Cristo, que perdón. Y me dijo: señor, tranquilo. Eso de señor me costaba mucho a mis 30. Pero bueno, y me dijo: tranquilo. No hay problema, yo entiendo. Cuando ya no podemos ver, cuando ya no podemos reconocer, cuando ya no lo podemos controlar, es tiempo de asustarse. Se los dije hace unos domingos, el temor de Dios fue algo necesario, producto de la caída del pecado. El temor de Dios lo que hace es que nos redirecciona y nos pone a pensar. Nos hace temerle a Dios no en el sentido de miedo, nos hace temer de Dios, de que nos está viendo, lo estamos haciendo en su presencia, y que Él tiene algo mejor para nosotros, y que lo que estamos expresando es mera incredulidad. La incredulidad opera, sí, en todos nosotros, pero también se despliega la gracia en medio de que estamos en este mundo caído. Mira el versículo. Empieza la expresión del despliegue de la gracia con el hecho de que le dice: el castigo es demasiado fuerte. Tras de hacerla se queja, ¿verdad?, de que está muy fuerte el castigo. Y Dios, sin que Él se lo merezca, de manera inexplicable, tiene favor para con él y le hace algo. No podemos entender qué significa eso. O sea, tratar de batear qué significa lo de la marca. No hay información aquí como para entender a qué se refiere la marca. Sería un bateo. Entonces, alguien dice: este fue el primer tatuaje. No dice nada de eso. O sea, simplemente Dios hizo algo que nadie se le podría acercar, porque Dios lo estaba protegiendo su vida. ¿Tiene sentido? Gracia, no se lo merece. Se merece que lo maten, pero no se lo merece. Pero Dios lo protege. Gracia, un favor hacia nosotros, hacia Caín, que no se lo merece y de manera inexplicable lo practica. Ahora, la segunda verdad que tenemos, no se maree, es que debemos de vivir sabiendo que el pecado se ha propagado en nuestra sociedad. Nosotros vivimos en sociedades donde domina el pecado, que han surgido no en la presencia de Dios, en la ausencia de Dios. Las sociedades se han formado no porque sean adoradores de Dios, naciones cristianas. Eso no existe.
Si usted agarra hoy un país por país y lo analiza, no hay naciones cristianas. Costa Rica no es un país cristiano. Costa Rica se ha desarrollado y se ha levantado en completa rebeldía a Dios. Lo que vemos hoy, lo que hay hoy, que es bueno, sale de que seres humanos fueron, a pesar de pecadores, creados a la imagen de Dios, y muestra eso en algunas de sus decisiones. Y también porque en medio de ese pecado de descontrol todavía se despliega y opera la gracia general de Dios para con toda la humanidad. ¿Cómo vemos eso? Desde el inicio de la primera civilización. Mira el versículo 16. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén, y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y le llamó Enoc. Hay un vocablo, es posible, esto nada más se los digo, esto no está aquí, no hay manera, esto que les voy a decir es una posibilidad y no está aquí. Pero hablan que esta palabra Nod, el lugar donde él decidió ir, se traduce muchas veces para hablar de rebeldes en contra de, o sea, una tierra llamada así, ¿verdad? Bueno, no está aquí, no lo sabemos, es una posibilidad, hasta el hecho de dónde él decide ir y escoger. Sale de la tierra que es fértil, Dios lo echa, lo condena, lo maldice y se va a merodear. Dios, parte de la condena era que fuera un merodeador, alguien que es un nómada, ¿verdad? Esa es la maldición. Bueno, hace todo lo contrario, se establece. Toque rebelde el hombre, ¿verdad? Se establece y crea la primera ciudad y le llama Enoc como su hijo. A Enoc le llamó Irad. Dice que Irad fue padre de Mehujael, Mehujael fue padre de Metusael y Metusael fue padre de Lamec. Le interesa decirnos a usted y a mí que de Caín salió Lamec, porque va rapidito por todas las generaciones. Le interesa Lamec, que es un descendiente líder. Ahora, cuando dice de Lamec, dice que decidió cambiar el diseño de Dios. Y cambia el diseño de Dios de que un hombre y una mujer se unen en una sola carne, ¿verdad? Y cambia el modelo y decide que son dos mujeres con un hombre y establece, por primera vez vemos ¿cómo se dice la palabra? Poligamia en práctica. Personas sin la presencia de Dios, en rebeldía con Dios, ¿verdad? Sin relación íntima con Dios, considerándose ellos como autoridad para establecer lo que es bueno. Y este Señor dice, lo bueno para mí son dos mujeres. Esa no es una expresión de que amaba mucho, eso es una expresión de necesidad sexual. ¿Me explico? Eso es una decisión completamente de lujuria. No, ahí no hay nada bueno, ¿verdad? Él, eso es lo que desea, va en contra del diseño de Dios, no importa. Ahora vean cómo empieza a describir. Como empieza a describir lo que pasa después de Lamec. Lamec tomó así dos mujeres. El nombre de una era Ada, el nombre de la otra era Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y ganado. Y empezamos a ver cómo aspectos de la cultura que hoy conocemos se empiezan a formar en esta sociedad desde el inicio. El tomar, digamos, un tipo de animal y empezar a producirlo para generar dividendo o para consumir. Ganadería se forma aquí. Abel había empezado de una manera, pero ya aquí es una ciudad que está dedicada, donde parte de la cultura es ser ganaderos. Ahora dice también el edificar tiendas, donde posiblemente la ciudad está formada por una industria de tiendas, de formar tiendas. Luego habla de otros aspectos culturales, dice, y Ada dio luz su hermano se llama Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan lira y la flauta.
y desarrollan la cultura de la música, de crear instrumentos. Es interesante, pero este aspecto cultural nace en una sociedad en rebeldía contra Dios. En personas que no buscan la sabiduría de Dios. No hay que satanizar las cosas. No creo que esto haga que tengamos que satanizar las cosas, los instrumentos y la música, la ganadería y las tiendas. Pero cómo esas cosas se vuelven el rol que toman en la vida de las personas, claro que sí, eso es un enorme problema. Dice, Sila a su vez dio a luz a Tubal-Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Empieza la metalurgia. ¿De dónde salen las armas? La metalurgia, ¿verdad? La hermana de Tubal-Caín era Naamá. Lamec dijo a sus dos mujeres, no solamente desvirtuó la unidad del matrimonio y el diseño de Dios del matrimonio, sino que ahora desvirtúa la apreciación por la vida. Y mira lo que dice, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oídos a mis palabras. Es esa parte que dice mujeres de Lamec. Saben, en capítulo 2 describe a dos seres amados por Dios que reflejan la imagen de Dios, que hacen una sola unidad. Podemos ver una ayuda complementaria y mutua el uno con el otro, diferentes en rol, iguales en valor y en identidad frente a Dios. Eva creada de Adán, no Adán de Eva, era Adán con un liderazgo sobre la creación, con una compañía mutua para que se puedan complementar el uno al otro para llevar a cabo, ¿qué? La voluntad de Dios reflejándole. Ahora el matrimonio se trata de poseer, de algo que uno tiene, de algo que tengo para que me complazca, ¿verdad? Y se desvirtúa. Pero también vean cómo desvirtúa el valor por la vida. Dice, le he dado muerte a un hombre por haberme herido. A un muchacho por inclusive haberme abofeteado. Habla de un desprecio por la vida creada por Dios. Habla de una aprobación de vengarse, de tomar la justicia en las manos de uno, de simplemente devolver mal por mal, porque me considero que es lo correcto. Si usted me da, yo le doy 3 veces más. Y vemos de nuevo cómo una sociedad crece en medio de una separación de Dios, en medio de una antagonía contra Dios, y empiezan a desarrollar su sabiduría y las cosas que salen de una sociedad. Recuerden, una actitud orgullosa hace que el pecado se propague, y más bien que esas actitudes de no utilizar la sabiduría de Dios y considerarse suficiente como para poder declarar lo que es bueno, lo que establece es una posición sentada contraria a Dios, en rebeldía a Dios. Nuestras sociedades no son naciones cristianas. Nuestras sociedades han sido desarrolladas en el marco de muchos hombres y mujeres sin la presencia de Dios, que se toman la autoridad para determinar lo que es bueno, contrario a Dios. En su orgullo dicen lo que es bueno. Algunos sabiendo lo que dice la palabra de Dios y rechazándolo, otros ni siquiera importándoles, ni siquiera consultando. Todos los aspectos de esta cultura en la que vivimos no fueron desarrollados con producto del consejo divino o de lo que Dios ha revelado que Él considera es bueno. La adoración que vemos, la religiosidad que vemos alrededor de todo el mundo, prácticamente la mayoría no ha salido de donde dice cómo Dios quiere ser adorado, sino es como las personas han decidido, yo le voy a adorar a Dios. Algunos adoran a Dios diciendo el que peca y ¿cómo dice? El que peca y reza empata, y eso está bien conmigo y eso está bien con Dios.
Se han creado su propio Dios. Los avances culturales traen entretenimiento, traen conveniencia para nosotros. Sí. Nada más tienen que recordarse que si bien no tenemos que satanizar las cosas, tampoco podemos ser tan ilusos de pensar de que eso es algo realmente bueno y necesario para nosotros. ¿Sabe? Escucho muchas personas, es que si yo no viajo no voy a poder ser feliz. Y usted lo ve. Si no yo llego a adquirir esto y esto y esto y esto en mi vida, yo no voy a ser feliz. Además, uno ve también las personas cuando pierden cosas o pierden personas y uno se da cuenta dónde está su gozo. El materialismo de esta sociedad, la religiosidad de esta sociedad marcan, influyen al cristiano. Está mal ir a un concierto secular. ¿Saben? Si usted me pregunta a mí, yo tengo como 8 años de no ir a uno. Hace unos añillos planifiqué ir a uno y no lo logré y no fui. Lo que le voy a decir es algo. Esto es un tema que ha estado en las redes y un montón de gente me ha preguntado, ¿verdad? Yo cuando escucho música, digamos, secular, por llamarle así, simplemente a veces me meto mucho por el ritmo. Es cuestión que pare la atención un poquitico a escuchar la letra. Identifico que no hay nada bueno allí para mí. A pesar de que a veces el pie izquierdo empieza como a bailar solo y todo. Que no hay nada bueno allí. Entonces lo que he hecho es conseguir ciertos autores que hablan de cosas muy buenas. Que las letras son muy buenas, muy específicas, muy conservadoras, ¿verdad? No es que solo eso escucho, o sea, la mayoría de música que yo escucho es de alabanza y sobre el Señor. Pero cuando escucho esos clásicos o cosillas, digamos, ya voy escogiendo solamente lo que sea muy, muy limpio. Pero no se me puede olvidar, esa persona no vive ni en la presencia de Dios, ni tiene la sabiduría de Dios y está completamente separada de Dios y está en rebeldía completa de Dios. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué hay de bueno con lo que sale de ahí? ¿Tiene sentido? No puede ser iluso uno. No puede ser iluso. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿realmente vale la pena yo exponerme ¿vale la pena realmente meterme yo en estas cosas? Estoy dando un ejemplo de algo cultural y hay un montón de otras cosas. De nuevo, no lo estoy satanizando ni lo estoy invitando a decir, eso es de Satanás, no podemos ir al cine, no podemos hacer aquello. Pero no sea iluso, no sea ilusa. Sepa de dónde vienen las cosas y qué estilo de vida y a quién adoran las personas de las que están viniendo esas cosas y valore y priorice. ¿Tiene sentido? Eso es sabiduría, creo yo, de parte de Dios. Por último, vivamos sabiendo que la gracia de Dios opera poderosamente a pesar de los efectos del pecado en la sociedad en la que vivimos, a pesar de los efectos del pecado en nuestras propias vidas. Mira el versículo 25. Adán se unió a su mujer, se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Y vemos ahora el cambio en Eva. Esto es obra de Dios, es provisión de Dios. Vemos una exaltación a la provisión de Dios, al reconocimiento de que el pecado se llevó a su hijo Abel, ha sufrido enormemente y aún así puede declarar alabanza, reconocimiento, honor a la provisión de Dios, que viene del Señor. Ya no somos coproductores, esto es del Señor para mí, que ha sustituido mi dolor. El siguiente pasaje habla mucho más, habla de la siguiente generación. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo los hombres comenzaron a invocar
el nombre de Dios. No solamente el reconocimiento de la provisión de Dios, pero también empiezan a proclamar su nombre. Eso quiere decir cantarlo, eso quiere decir contarlo, eso quiere decir comunicarlo, eso quiere decir creerle, seguir bajo su guía, que sea Él el que establece lo que es bueno para nosotros. Y los descendientes, tal vez no todos los de Seth, pero algunos descendientes de Seth, esa fue la marca. Proclamar y vivir bajo la autoridad de Dios. ¿Saben? Ahí veo, a pesar de estar en un mundo caído, la operación de la gracia de Dios, a pesar de cómo funciona, es igual hoy. Esta sociedad en la que vemos opera, a pesar de estar plagada de pecado y de afrenta a Dios y en rebeldía contra Dios, podemos ver cómo Dios despliega y opera su gracia sobre toda la sociedad. Y vemos la gracia de Dios en la paz que gozamos o en algunas libertades que gozamos, en la provisión que tenemos como país, y vemos la gracia de Dios operando a pesar del pecado. Esa es la gracia general de Dios. Pero para poder trabajar el corazón, la gracia general de Dios es insuficiente. Para trabajar el corazón necesitamos la gracia específica de Dios, que se desarrolló, se desplegó por medio de Jesucristo, que cuando viene a nuestros corazones nos permite ver estas verdades como algo real, como algo importante, como algo eminentemente importante para que vivamos bajo su autoridad. No se perdió la semilla de la mujer al matar a Abel. No se perdió la semilla de la mujer al desenfrenarse Caín. Dios fue fiel y estableció que la semilla de Eva permaneciese intacta para que por medio de Seth Dios pudiera cumplir la promesa del capítulo anterior, de que Él echaría para atrás los efectos del pecado, volvía a restablecer la bendición, y eso lo vemos en este último versículo también. ¿Cómo está tu corazón? Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás tú y el orgullo? ¿Dónde se aflora el orgullo? ¿Cómo estás tú y el enojo y la ira? Saben, no quiero decir de que podemos hacerlo en nuestra propia capacidad. Creo que esto es tiempo que quiero invitarlos a orar. Lo que sí te puedo decir es que en Cristo Jesús podemos luchar contra la ira, contra el orgullo, contra el enojo, contra el pecado. Si pones tu fe en Cristo para tu salvación, que Dios lo envió, la Biblia dice que lo envió para pagar por nuestro pecado. La Biblia explica que nuestro pecado nos separó de Dios. Podemos creer, tenemos a Dios en nosotros, pero si no hemos creído en Cristo para salvación y para el perdón de nuestros pecados, esos pecados nos siguen separando de Dios. Pero Cristo pagó por ellos. Si crees en esa obra de la cruz hace 2022 años, que murió para pagar por tus pecados, por amor a ti, por amor a su nombre, dice que Él es fiel en perdonarte tus pecados y viene y establece una relación personal contigo y restablece esa presencia en ti que se rompió desde el inicio, y ahora te hace su hija, te hace su hijo, mora su espíritu en ti y somos uno con Él y vivimos como sus hijos y sus hijas en la presencia y en la obra del Espíritu Santo sobre nosotros. Si no sabías eso, si nunca has creído en eso, este es el día. Y por el poder del Espíritu y el Evangelio trabajando en ti, puede trabajar tu ira, puede trabajar tu corazón, tu orgullo. A los creyentes en Cristo aquí presente, tenemos que trabajar nuestra ira. Vamos a tomarnos los siguientes segundos para que podamos orar entre tú y el Señor y puedas tomar un tiempo de confesión, de arrepentimiento,
La Biblia dice que el que cree que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Entonces, si tú en estos momentos crees que no tienes pecado, te estás mintiendo. Puedes mentirte o puedes mentirnos, pero no le vas a mentir a Dios. Toma este tiempo para reflexionar en lo que hizo Caín y cómo eso nos refleja, en lo que hizo estos descendientes y cómo esto nos refleja. Adelante. Padre, invocamos, Señor, el nombre de tu Hijo Jesucristo en esta mañana. Y en su nombre, Padre, te pedimos perdón. Estoy seguro, Padre, que no vemos el pecado, nuestro pecado como tú lo ves, y te pedimos no lo muestres. Estoy seguro, Señor, que no odiamos el pecado como tú lo odias, Señor, y te pedimos nos ayudes a odiarlo. En esta mañana, Señor, ayúdanos a ser diferentes a Caín y aceptar lo que nos estás enseñando en esta mañana, lo que estás confrontando, a lo que estás llamando a hacer. Danos la capacidad, Señor, no solo de entender, pero de desear, de completamente, genuinamente aceptar nuestra responsabilidad sin excusarlo. Señor, llega a lo más profundo de nuestro ser, Señor, escudriña toda área y coloca un profundo sentido de humildad, de pequeñez y de deseo de glorificarte y de verte transformarnos y cambiarnos. Transfórmanos, Señor, en hombres y mujeres, en jóvenes, Padre, más humildes, Señor, más como tu Hijo, más mansos, más capaces, Padre, por tu Espíritu, por el poder de tu Espíritu en nosotros, de controlar, de dominar, de desechar el pecado en nosotros. Sana nuestros corazones, Señor. Cambia nuestros corazones, Señor. Llénalos que puedan reconocer la paz que tenemos en Cristo Jesús, que es inamovible. Danos misericordia a ver a otros, Padre. Despliega, Señor, tu gracia que sabemos trabaja en nosotros por medio de la fe. Y haznos más conforme a tu Hijo, precioso Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos esto. Amén.